La agenda política en Fórmula. 8:09, ya está Fernando Ávila aquí. Fer, ¿cómo te va? Jaime, muy buenos días, excelente domingo, todo muy bien afortunadamente. Qué gusto tenerte. Ya pues nos encaminamos a las elecciones del próximo 5 de junio. ¿Cómo ves los partidos políticos? Ahí van conformándose. Al PRI le salió bien casi todo. Quintana Roo, casi todo. Quintana Roo ahí tuvieron una pequeña fractura, se podría decir, ¿no? Sin duda. Y lo que sucedió con el PRD en Oaxaca y Zacatecas también es llamar la atención, ¿no? Sin duda alguna, mira, lo que hemos ya platicado en otras ocasiones y que, bueno, se perfilaba precisamente en este proceso de selección de candidatos, justamente ya cuando estamos arrancando formalmente, ya prácticamente los procesos, ahora sí, de lo que será seguramente las campañas. Recordemos, por ejemplo, el martes en varias entidades del país se vence el plazo para formalizar las coaliciones o las posibilidades inclusive de ir en alianzas entre los partidos políticos, y como bien lo comentas, este proceso de selección de candidatos de cada uno de los partidos políticos, sobre todo ahora también que ya se incluía la figura del candidato independiente, bueno, evidentemente provoca lo que ya se venía dando en ocasiones anteriores, alguna suerte de fractura en los partidos políticos que no logran resolver adecuadamente estas candidaturas de unidad. Cada vez es más común, fíjate lo interesante, Jaime, amigos del auditorio, cómo de pronto los partidos políticos parecieran, en lugar de ir hacia adelante, ir hacia atrás en el sentido de la democracia interna. Anteriormente, cuando empezó a surgir toda esta fórmula de las precampañas, precisamente la intención era para que los distintos militantes de los partidos políticos que deseaban, que estaban buscando aspirar, representar a su instituto político en las elecciones que correspondían, se sometían a la consideración, a la determinación de las urnas, ya sea evidentemente de su militancia, con la finalidad de saber quién tenía la mayor fuerza dentro de su partido político para ser candidato. ¿Qué es lo que viene sucediendo ahora? La mayoría de los partidos políticos optan por una situación de designación prácticamente desde el centro, prácticamente las dirigencias nacionales, unas candidaturas de unidad que evitan precisamente estas contiendas internas y que dejarían de alguna suerte inclusive sin mucho sentido el tema de unas precandidaturas, de lo que implica toda esta precampaña. Pero no es muy soberbio querer manejar todo desde aquí. Porque los partidos políticos tienen su... Luego aquí ni conocemos cómo se mueven ni sus alcances localmente. Ese es el gran problema, pero no solamente en efecto la falta a lo mejor de pulso o de sensibilidad respecto a lo que está sucediendo en cada una de las entidades, en este caso 12 entidades que elegirán candidato, que elegirán gobernadores, sino que finalmente también es un elemento que no permite valorar o ponderar de la manera correcta quienes tienen realmente la fuerza de la militancia para representar los colores del partido. Fernando, permíteme ir a una pausa y regresamos para que nos sigas platicando de eso. Encantado. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Una pausa, son las 8:12 a.m. Las noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Las 8:15 y estamos de vuelta. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, estabas comentándonos, entonces, ¿qué es lo que viene? Porque la elección de los candidatos en algunas ocasiones rompe, bueno, no me gusta utilizar el rompe al partido, pero sí resquebraja un poco las unidades en los estados. ¿Qué viene entonces? Viene la necesidad de los partidos políticos de replantearse cómo están resolviendo precisamente su democracia interna, lo que ya señalaba. Primero, en lugar de ir avanzando en el sentido de que sea la propia militancia la que a través de su voto, en los mecanismos que existan, puede elegir al candidato del partido a los distintos puestos de elección popular, lo cierto es que cada vez es más común que las dirigencias nacionales sean las que, mediante estos acuerdos de unidad, elijan a los candidatos a representar a sus partidos políticos. Y esto sin duda alguna también lastima a la propia militancia. Pero más allá de eso, finalmente, bueno, en buena medida, por algo los militantes lo son de cada partido político. También lastima o por lo menos confunde a la ciudadanía lo que sucede posteriormente. Es decir, varios de los precandidatos a los puestos de elección popular que no son o que no resultan seleccionados, porque no se puede decir electos propiamente, seleccionados por las dirigencias de sus partidos, terminan yéndose a otros partidos, o como bien lo señalabas incluso en la entrevista previa, buscando la posibilidad de una candidatura, ahora que la ley lo permite, independiente. Y esto, lejos de abonar a nuestro sistema democrático, ¿en qué sentido? Que la ciudadanía pueda diferenciar con toda claridad
cuáles son los puntos determinantes o valga diferenciadores entre uno y otro candidato, entre uno y otro partido, pues terminan más confundidos. Y precisamente por eso la frase tan usual, tan común, de todos son iguales, todos son lo mismo. ¿Por qué? Porque a un político que veíamos hace 3 meses en un partido político, de pronto hoy resulta que es el candidato a un puesto de elección popular de otro partido político. Pues sí. O que una persona que llevaba 30 años de militancia en X instituto político, hoy resulta que es un candidato independiente que no quiere tener nada que ver con los políticos tradicionales. Con los políticos, cuando vivió 30 años eso. Con los políticos tradicionales, como si eso se quitara simplemente con cambiarse la camiseta. O sea, la realidad es que esto, lejos, insisto, estar abonando a una circunstancia de consolidación o de fortalecimiento de la democracia, lo que puede provocar, y es lo que está pasando, por eso podemos ir dándonos cuenta cómo poco a poco mayor desencanto de la ciudadanía respecto de sus potenciales representantes populares, porque precisamente se le resta esta seriedad de alguna forma. No hay esta consistencia en, bueno, ¿qué me diferencia a mí de tal color con el otro candidato de otro color o de otro partido? Mientras eso no se pueda resolver al interior de los propios institutos políticos, vamos a seguir teniendo este divorcio prácticamente entre sociedad y partidos políticos que no se siente representada por los mismos. Oye, Fer, pues hay que estar muy al pendiente entonces de qué es lo que viene para los propios partidos políticos, para los independientes. Lo estaba escuchando ayer, de hecho al ratito vamos a intentar hacer un enlace con Juan Buenotorio. Les piden 180,000 firmas. Lo comentamos también con Jorge Castañeda. Sí, por supuesto, es que de pronto parece que se quiere como que abrir el espectro precisamente para dar esta aparente posibilidad de que quien quiera pueda ser postulado, pueda buscar contender, pero ya dejan de respirar 5 minutos. A ver. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, lo dejan prácticamente en una imposibilidad, porque no solamente es que consiga las firmas, ¿cómo las consigues? Es decir, los recursos que vas a emplear para ello. Tienes que llevar una copia del IFE, ¿no? Por supuesto. De que sea de tu distrito. De tu distrito, insisto, pero ojo, lo más importante, la fiscalización que vas a tener respecto a cuántos recursos empleaste para obtener, por ejemplo, esas firmas. No está tampoco tan simple, no basta que, bueno, eventuales candidatos con cierto poder económico tengan esta posibilidad de maniobra. Lo cierto es que tampoco es posible. O sea, sí es necesario revisar bien a bien qué está pasando con esta posibilidad real de los potenciales candidatos independientes. Es necesario revisar también cómo están los partidos políticos cada vez más designados sus distintos representantes, y es importante también revisar cómo está dando esta figura de las candidaturas en alianza o comunes entre los distintos partidos políticos, que a final de cuentas, si bien es cierto ya por lo menos se diferencia en la boleta a los partidos políticos y no van todos en el mismo logotipo, como antaño, que no sabías bien a bien por quién estabas votando, lo cierto también es que de pronto se confunde, insisto, frente a la ciudadanía, la diferencia entre uno y otro partido al postular el mismo candidato. Pues Fernando Ávila, muchas gracias y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en la arena política. Te abrazamos. Un gusto, Jaime. Gracias. Es mi compañero Fernando Ávila.